continuar. Entonces, sí tenemos claro lo que, o esa diferencia, tanto diferencia como semejanza, de em, de lo que trata la noticia y el reportaje. De lo que trata la noticia y el reportaje. Entonces, Ya son nuevamente estoy. parecidas, sí, parece que es cuando yo le comparto. A ver. Ah, no, no. Pero sí, sí se la ve. A ver, la palabra noticia y reportaje tienen su diferencia, pero también se hacen o se hacen referencia a un mismo tema, ¿no? En este caso, cuando queremos recibir una información por parte de un periodista, ya sea una noticia o un reportaje, tienen diferentes ámbitos del cual va a tratar esta noticia o este reportaje. En este caso tenemos al ámbito social en el que entra temas como la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la migración. Aquí también puede entrar la farándula, porque son ámbitos sociales. En el ámbito cultural ingresarían las actividades artísticas como conciertos, obras de teatro, exposiciones, entregas de premio, publicación de libros. También puede existir, también hay el ámbito económico, que se refiere al alza o baja de precios, de empleos, de pasajes, todo aquello que sea referente al dinero, ¿no? A lo económico. En el ámbito político, aquello que hace o aquello que se desempeña las funciones legislativa, judicial y legislativa, puede ser elecciones, puede ser debates, todo lo que se refiera al ámbito político. Entonces, podemos realizar tanto una noticia como un reportaje de estos diferentes ámbitos, social, cultural, económico y político. ¿Cuál más le gusta escuchar a usted, Gladys? De estos ámbitos, de una noticia o un reportaje. O sea, ¿cuál de los dos me gusta? Por ejemplo, ¿no? Debe tener algo que le llame la atención. Por ejemplo, ¿le llama la atención los reportajes políticos? No. No, ¿verdad? ¿Le llama la atención los reportajes culturales? Sí, sí, sí me llaman la atención. También los sociales también. Sí, ¿verdad? Entonces tenemos esa, tal vez ese empatía, se puede decir, tenemos esa afinidad con este tipo de ámbitos que podemos ver, escuchar y leer como una noticia o un reportaje. Entonces ya sabemos la diferencia entre noticia y reportaje. No son iguales. La noticia es la que sucede, acontecimientos actualizados, acontecimientos que han pasado muy poquito tiempo, mientras que el reportaje es aquella información que nos vino un periodista de algo que investigó, de algo que, eh, de algo que sucedió, investigó y que hubo una investigación con anterioridad. Vamos a ver ahora la mayúscula diacrítica. A ver, está en la página 22. Mayúscula diacrítica. La mayúscula diacrítica, o llamada también mayúscula diferencial, sirve para diferenciar los sentidos diversos que puede tener una misma palabra. Esto ocurre en las palabras que tienen un significado cuando se escriben con mayúscula
perdón, con minúscula, que es un nombre común, y otro cuando se escribe con mayúscula, que es un nombre propio. Esto, este es uno de los casos del uso de la mayúscula y no depende de la puntuación. Quiere decir el uso de las mayúsculas. ¿Cuándo usamos o cuándo podemos utilizar una mayúscula, Gladys? Después de un punto, recordemos, ¿no? Después de un punto, al iniciar un párrafo o una oración, aquellos nombres propios de lugares y personas, o en este caso también mascotas, nombres propios de libros, y aquello que hace referencia a todo lo que es nombres propios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que el texto nos brinda. Nos dice, el ministro de Hacienda dio hoy una conferencia de prensa. Hacienda está con H. Ministro está con minúscula. Es porque esta oración está refiriéndose al nombre, es como que le digamos eh, el presidente de la Toyota, por ejemplo. Entonces, Toyota es el nombre de la empresa y por ende es un nombre propio y tiene que ir con mayúscula. Y cualquier nombre propio, el de su hija, el de usted, el de su esposo, de sus tíos, de sus hermanos, de papás, van con mayúscula. Nombre propio de. ¿Cuáles serían otros nombres propios? Nombres de ciudades, recordemos, no. Ibarra, Quito, Guayaquil, nombres propios, van con mayúscula. ¿Qué más va con mayúscula? Los títulos de algunas obras, por ejemplo, o los nombres de las instituciones educativas, como por ejemplo la Unidad Educativa María Angélica Hidro. Desde Unidad Educativa María Angélica Hidro, todas con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio, es un nombre de una institución. Todos los órganos del Estado contribuyeron a solucionar la situación de los damnificados. Durante su viaje de estudios a México, visitará los estados de Puebla y de Guerrero, los nombres propios de ciudades, provincias, cantones. Ahora, cuando se utiliza la mayúscula? Los nombres que designan entidades o colectividades institucionales, lo que le mencionaba antes, la universidad, el Estado, la Marina, la Judicatura, el gobierno. Se escriben sin minúscula cuando se refieren a otras aceptaciones de la misma palabra. En este caso, Universidad Central del Ecuador, toda con mayúscula, que es un nombre propio, es un nombre de una institución. ¿Cuál sería otro? La Fiscalía General del Estado, con mayúscula. Eh, ¿Cuál es este que queda en Quito del municipio, ilustre municipio de Quito? Pues, todos esos son nombres de entidades institucionales y van con mayúscula. ¿Dónde más? Los nombres de los 4 puntos cardinales y de los puntos del horizonte cuando nos referimos a ellos como tales puntos o cuando forman parte de un nombre propio. Por ejemplo, la brújula señala al este, Corea del Norte, Polo Sur. Entonces, los puntos cardinales, ¿cuáles son, Gladys? Los que señalan norte, Norte, sur, este, este, oeste. oeste, no. O noreste o sureste esos son los otros puntos. Puntos cardinales son o se escriben siempre con mayúsculas. A Mayúscula. partir de ahora en adelante vamos a saber informarnos que los puntos cardinales norte, sur, este, oeste se escriben con mayúsculas. Sin embargo, estos nombres se usan en sentidos derivados y se refieren a una dirección correspondiente. Se escriben con minúscula. Por ejemplo, el sur de la provincia,
el este de la ciudad, latitud norte, hemisferio sur. Porque, a ver, ¿cuál encontramos aquí? La diferencia entre que yo digo los puntos cardinales y cuando nos referimos a un lugar. A ver, ¿cuál es la No, diferencia? no son nombres propios, porque dice al sur de la provincia, al este de la ciudad. Ujú. Entonces, es como, le ve que no está sola la palabra, tiene que haber como cuando da una dirección, cuando da una dirección. Ahí es como que estuviéramos hablando normalmente, pero ¿qué? En la parte de arriba estamos diciendo específicamente Corea del Norte o específicamente decimos la brújula señala el este y no estamos diciendo rumbo al suroeste o al este de la ciudad. Entonces debemos leer y encontrar esta o diferenciar dónde utilizar los puntos cardinales con mayúscula y dónde utilizarlos con minúscula. ¿De acuerdo? Vamos, la siguiente, los nombres de premios, distinciones y acontecimientos culturales o deportivos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Juegos Olímpicos, los premios Oscar, puede también ser Miss Universo, estos premios que llaman los Emmy Awards, se escriben con mayúscula, y dice que se utiliza para referirse al objeto material que les representa o a la persona que los ha recibido. ¿Cuál puede ser de premios, distinciones y acontecimientos? Que yo sepa, licenciada, Sí. O cuál, o aparte de estos que mencionamos, ¿cuál sería otro? Dije Juegos Olímpicos, premios Oscar, también dije Miss Universo, eh, los premios, los Emmy Awards, pueden ser los Latin Grammys, algo los así. Latin Grammy, todo eso son premios y acontecimientos y se escriben con mayúscula. Otras palabras que se escriben con mayúscula son los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de disciplinas científicas cuando nos referimos a ellos como materias de estudio, así como, por ejemplo, de asignaturas, cátedras, facultades, entre otras. Matemática, diseño gráfico, medicina, pues arquitectura, abogacía, doctorado, todo aquello que se refiera a una disciplina de estudio, una disciplina de estudio. Por ejemplo, incluso podría ser bachillerato con mayúscula, porque es un título obtenido, ¿verdad? Entonces decimos matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales. Ustedes ven que todo eso va con mayúscula, porque hace referencia a disciplinas científicas o de estudio. También se utilizan las mayúsculas en los nombres de grupos taxonómicos, zoológicos y botánicos superiores del género, cuando se usan en construcciones como las siguientes: orden primates, familia leguminosas. A ver, ¿qué otros términos que hagan referencia a la zoología y a la botánica podríamos utilizar la mayúscula? ¿Se acuerda, Gladys, que el ciclo pasado leímos algo acerca de los primates y de los neandertales? Esas estaban con mayúscula. La palabra neandertales estaba con mayúscula y es debido a esto, a que son términos específicos en base a una investigación. Por ejemplo, aquí dice orden primates o de la familia leguminosas. Puede ser neanderthals, Homo sapiens, y todos estos términos científicos que se utilizan, también se utiliza con mayúsculas. Y la última en la que se utilizan las mayúsculas es en las divisiones militares, cuando se menciona una determinada.
el batallón, puede ser la batalla de Pichincha, puede ser el Día de la Independencia, independencia dependencia de Cuenca es, el Día de los Difuntos, no se escribe con minúscula, no se escribe con mayúscula. ¿Qué más puede decir? La batalla de Pichincha, eh, el Día de la Independencia, está las fiestas julianas también, ¿no? La Independencia de Cuenca, el Día de los Difuntos, son aquellas, eh, ¿qué se puede decir? Son aquellas, unas son divisiones militares, ¿no? Que ha habido una historia de guerra atrás de eso, y las otras son aquellas costumbres o culturas que se ha mantenido hasta la actualidad. Otro de ellos sería Semana Santa, ¿no? Puede ser carnaval, que son términos que hacen énfasis a algo en específico. Entonces, resumiendo, ¿en qué se utilizan las mayúsculas? Primero, al iniciar un párrafo, ¿verdad? Iniciar un párrafo, inicia con mayúscula. Después de un punto, puede ser este aparte o punto seguido, inicia con mayúscula. Cuando nos referimos a nombres de personas con mayúscula, nombres propios. Cuando nos referimos a entidades institucionales, también nombres propios. La escuela tal, la universidad, eh, puede ser el municipio, la Fiscalía General del Estado, son instituciones. Este también de estas escuelas, la escuela de policía o la escuela militar, el Faro, la escuela de policía general Enríquez Gallo. Entonces, todo eso va con mayúscula. Hablábamos también de que va con mayúscula los puntos cardinales, siempre y cuando no sean para dar una dirección. Los puntos cardinales norte, sur, este y oeste se usan con mayúscula, excepto cuando se va a dar una dirección. Está al sur del puente de Guambre, por decirlo, ¿no? Entonces es una dirección. Solamente ahí los puntos cardinales no van con mayúscula. Cuando hacemos referencia a actos y acontecimientos o premios, como el Miss Universo, los premios Oscar, Gladys me dijo, ¿qué me dijo Gladys usted? Latin Grammy. Los Latin Grammy son premios, ¿no? Cuando son algunos premios. Cuando se refiere a premios, cuando se refieren a concursos, por ejemplo, el mundial también se escribe con mayúscula, porque es un acto deportivo, es una competencia, es un acontecimiento. También las asignaturas de carácter científico, como por ejemplo matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, inglés, lengua y literatura, se escriben con mayúsculas. Los nombres se puede decir, las fechas que se conmemoran. Las fechas que se conmemoran. Puede ser Día de los Difuntos, puede ser la batalla de Pichincha, puede ser Semana Santa, que es lo que nosotros, Navidad, Año Nuevo. Entonces son fechas específicas y se escriben con mayúscula. Y también, por último, podemos dejar a este grupo de estas palabras que le había mencionado anteriormente, como los neandertales, los primates. Son muy pocas las usamos, pero sabemos que eso va con mayúscula. Entonces, hemos ahora, usted Gladys, ya sabe dónde usar la mayúscula dentro de un texto. Por ejemplo, tenemos aquí algunos casos. Si decimos la iglesia como institución religiosa, por ejemplo, no, porque la iglesia en sí, ¿a qué nos referimos? ¿Al lugar? Digamos, nos vamos a la iglesia. O nos vamos o decimos, nos referimos a la iglesia como una institución.
Por ejemplo, ¿cuál sería la primera? Si yo digo me voy a la iglesia del barrio, sería con minúscula. Pero si yo hablo abiertamente y digo, fue la iglesia o fue cuando la iglesia surgió más fuerza a través de los años y tuvo poder en algunos países y su centro es Roma, digo, ¿no es cierto? Entonces, hablo de la institución que genera todo esto de la religión, es la iglesia. Ejército, con mayúscula, que hace referencias a las Fuerzas Armadas. Y ejército, sin minúsculas, hace referencia a un conjunto de soldados. Es lo que hablábamos arriba, que son instituciones o cuando hablamos sueltamente, se podría decir, al mencionar esta palabra. Cuando decimos occidente como punto cardinal o cuando decimos eh, mm, el condado shopping se encuentra al occidente de Quito. Entonces ya es una dirección o es una referencia que ya no va con mayúscula. Cuando decimos romanticismo, pues la escuela del romanticismo, o cuando hablamos por ejemplo, cuando hablamos de la arquitectura barroca o algo así, hacemos referencia a una escuela, entonces con mayúscula. Pero cuando decimos romanticismo, cuando hablamos o decimos esta palabra romanticismo, hace calidad a lo romántico o a lo sentimental, ¿no? Cuando a veces a nuestros esposos les coge el romanticismo, decimos con minúscula, pero cuando hablamos del romanticismo, de todo eso, de esa escuela literaria, de los textos, de los grandes escritores, ya nos referimos a una escuela. Ecuador como país, nombre propio y Ecuador como la línea que divide el hemisferio norte y el hemisferio sur de la Tierra. Biología, cuando nos referimos a la asignatura, es decir, el día de mañana les toca la materia de biología, va con mayúscula. Hay que decir biología como ciencia. Por último, tenemos la palabra web, que se utiliza como un sustantivo y que se refiere a la red de Internet, ¿no? World Wide Web. Web como adjetivo de página web. ¿Cuál sería, o ayúdeme, Gladys, usted con una palabra que podríamos usar en mayúscula y una palabra que podríamos usar en minúscula? La misma, pero con mayúscula, y la misma con minúscula. Podría ser de un punto cardinal, por ejemplo, sur con mayúscula y como usted nos explicaba como en una dirección, podría decir yo al sur de la ciudad se encuentra o no, el Quicentro Sur está en el Alonso de Angulo, podría ser. Ya, sí. Entonces, Sí, una dirección y el otro es un punto ajá, cardinal. sí. Yo, en cambio, le voy a dar un ejemplo con la palabra fiscalía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso tan sonado de la María Belén Bernal, ¿no? Dice, fue la noticia, indagó, la fiscalía indagó acerca de las diferentes pruebas y seguimos con minúscula. Pero si digo, la Fiscalía General del Estado fue la que se encargó del recopilamiento de las pruebas. Entonces, estoy hablando de una institución y estoy hablando de forma general acerca de una investigación, ¿verdad? Pues ahí está una diferencia. Vamos a continuar.
A ver, en estos ejemplos que el texto mismo nos pone, vamos a elegir la opción correcta, si sería con mayúscula o sin mayúscula. Si decimos la química es mi materia favorita, ¿mayúscula o minúscula? Mayúscula. Mayúscula porque estamos hablando de una materia, ¿no? Sí. En la pintura, el realismo tiene como fin, mm, en la pintura, el realismo tiene como fin la imitación de la naturaleza, con mayúscula o con minúscula. No se está refiriendo a, Minúscula. no se está, con minúscula también creería yo, porque no se está refiriendo al realismo como la escuela del romanticismo Ujú. o del constructivismo, que son algunas carreras, fuentes que han arrasado a la historia, sino dice, en la pintura, coma, el realismo tiene como fin la imitación de la naturaleza. Creería que es con minúscula. Yo también creería que es con minúscula, porque ya hace una pausa, dice, en la pintura, porque si hubiese puesto en la pintura, haciendo referencia a la escuela del realismo, ya sería diferente. En la pintura, el realismo tiene como fin la imitación fiel de la naturaleza. Vamos a la siguiente. Ayer fui al municipio a pagar el impuesto predial, Con mayúscula. con mayúscula por entidad institucional, ¿no? Una Sí. institución. Mi prima se graduó de teniente policía, Con mayúscula. con mayúscula. Se abrieron las inscripciones de la Facultad de Arquitectura, Arquitectura. Mayúscula. una entidad, ¿no? Una institución. El barco perdido iba con rumbo al sudeste. Mayúscula. O al sudeste, sí, porque no está, están diciendo un punto cardinal específico. Sí. El cui pertenece al orden de los roedores. Minúscula. Aquí va con mayúscula. ¿Por Minúscula. qué? Porque Roedores. roedores abarca bastante, ¿no? No Sí. solo al cuy, sino a los ratones y a todos los animales que entran dentro de los roedores. Entonces, Mayúscula. como lo que habíamos hablado anteriormente. Por la emoción, la directora dejó caer al piso su Oscar. La directora. Es como que le dan un premio, entonces es Premio. con mayúscula. Es con mayúscula, ¿no? Entonces vamos diferenciando en qué parte podemos utilizar la misma palabra con mayúscula y minúscula. Creo que hasta ahí nos vamos a quedar en... este tema también es interesante. Las palabras, el extranjerismo que llaman aquí el extranjerismo. Son palabras introducidas o la hacen. Vamos a leer estas dos partecitas, ¿ya? Tenemos 8 minutos, si alcanzamos. Acentuación de palabras extranjeras no adaptadas. Los extranjerismos que conservan su escritura original y no han sido adaptados, así como los nombres propios originarios de otras lenguas, no deben llevar ningún acento que no tengan en su idioma de procedencia, es decir, no se someten a las reglas de acentuación en español. ¿Qué quiere decir esto? Que son palabras extranjeras que se pronuncian igual que en el extranjero y se escriben igual que en el extranjero. Por ejemplo, tenemos la palabra catering. ¿Qué entendemos nosotros aquí en el Ecuador con este término catering, ¿no? Que es un servicio de comida.
que es un servicio de comida. Y se escribe y se pronuncia igual que en su país natal, que podríamos decir, no estoy tan segura de poder decir de Estados Unidos, el servicio de catering. Eh, los nombres propios tomados de otras lenguas se escriben en letra normal, sin cursiva ni entre comillas. Por ejemplo, Washington, Minnesota, Estefano, que son nombres propios. Ahora últimamente también a los nuevos bebés les ponen nombres extranjeros, que se pronuncian y se escriben como en el extranjero. No le cambiamos aquí. A eso se refiere con palabras extranjeras no adaptadas. Pero también hay palabras extranjeras que sí han sido adaptadas. Las palabras originarias de otras lenguas que ya han sido incorporadas al español o están adaptadas completamente a su pronunciación y escritura, incluidos los nombres propios, deben someterse a las reglas de acentuación de nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra béisbol. Nosotros escribimos béisbol, así igualito como lo pronunciamos, pero en inglés es béisbol, béisbol. Entonces, ese sonido lo hicimos de ecuatoriano, se podría decir, ¿ya? Lo hicimos de ecuatoriano y lo escribimos como ecuatorianos. La palabra carnet, que hace referencia al francés carnet, la palabra cassette, nosotros escribimos casete, mientras que el francés es con doble S y con doble T. La palabra ketchup, nosotros decimos ketchup, pero en sí es ketchup, ¿no? Entonces son palabras que hemos introducido dentro de nuestro lenguaje. Las transcripciones de palabras procedentes de lenguas que utilizan alfabetos no latinos, como el ruso, el chino, japonés, árabe o el griego, incluidos nombres propios, se consideran adaptaciones y deben seguir, por tanto, las reglas de acentuación según su pronunciación original. Por ejemplo, Glasnost, Tolstoy, Taiwán, que son palabras extranjeras que tienen que someterse a nuestra regla o a nuestra regla de acentuación. Por ejemplo, las palabras en inglés no llevan tilde. Ninguna palabra en inglés lleva tilde. No existe la tilde en el inglés. Pero nosotros al momento que le transformamos en español, tenemos estas reglas de acentuación y las transformamos en esto. ¿Cuál sería una palabra extranjera que introducimos en nuestro vocabulario? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Nosotros vamos a decir, ese man se portó mal. Nos estamos refiriendo a una persona, ¿no? Pero la palabra man es el plural de men, que es hombre en inglés, ¿no? Ese man. ¿Cuál sería otra palabra? Tal vez que ha escuchado en sus hijos o hermanos. Ahora mucho, por ejemplo, mi hija recién me salió con unas palabras medias raras. Mm, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo, pero ¿y qué es eso? A ver, ¿cuál sería otra palabra? Sí, hay algunas palabras que nosotros introducimos aquí. Que en pocas hablamos de la mitad de inglés y la mitad de español. A esas palabras lo llamamos extranjerismos, que introducimos dentro de nuestro idioma español estas palabritas que sabemos lo que significan, pero las introducimos. Unas son adaptadas y otras no son adaptadas. Las adaptadas se escriben, suenan y se pronuncian igual, y las adaptadas se pronuncian diferente y se adaptan a nuestras reglas de escritura. Esmeralda, ¿tienes algún ejemplo de lo que estamos hablando? Tal vez tú que eres más joven tienes estos dialectos eh, que utilizan el extranjerismo. ¿Cuál sería? Mi smartphone. Yo tengo un smartphone, ¿no? Es un teléfono. O yo tengo mi celular. Smartphone es mi teléfono inteligente. Que yo dijera en español, es mi teléfono inteligente. Pero no, lo digo en inglés, es mi smartphone.
Bus. Mm, ¿En qué sentido el bus, Esmeralda? A ver, ¿cuál sería otra? Ay, existen algunos, pero se me fue. Se me fue. Eh, Esta palabra mana, ketchup. Licenciada, esta la marca del celular, de la manzanita, ¿cómo es el? Ah, el Apple. Eso también. Apple. Sí, entonces son palabras que, como le decía, bueno, ahorita no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero entre una de ellas, y es ese man se portó mal, entonces metemos o cuando dicen, ¿qué más, my friends? Cuando saludan los chicos, ¿qué más, my friends? Friends es amigo, pero ya lo introducen y estas palabritas que están en otro idioma se llaman extranjerismos. Hablamos con extranjerismos. Y han habido ya algunas, como mencionamos, el catering, gourmet, que son palabras extranjeras que ya se utilizan con normalidad dentro de nuestro idioma español, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto noticia, reportaje, tipos de reportaje, ámbitos para realizar una noticia o un reportaje, la mayúscula en dónde usarlos y los extranjerismos. ¿De acuerdo? Hasta ahí nos vamos a quedar, chicas, y nos volvemos a conectar para la siguiente clase. Otra vez Gladys, su cámara. Sí, sigue así, licenciada. Nos volvemos a conectar.